Bien, pues nuestra sección expositiva hoy va a ser Lucas 15. Por loco que parezca, vamos a dar un capítulo completo hoy. Les pido la paciencia de ustedes. No se preocupen, no tengo intenciones de pasarme aquí más de una hora. Pero vamos a estar viendo un capítulo completo, el capítulo 15 completo. ¿Sí? Y he titulado este mensaje, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y si el mensaje pasado sintieron como que la tuerca se apretó un poco, estoy seguro que hoy van a disfrutar el mensaje, porque el mensaje está para disfrutar. ¿Sí? Leemos nuestro texto de oro en Mateo 18 del 10 al 14 y dice así: mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Damos gracias, Señor, porque perdidos estábamos, todos nosotros, hundidos en pecado, en orgullo, en arrogancia, en depravación y en cuanta cosa mala y perversa había en esta vida. Allí en ese pozo de pudrición nos encontrábamos todos nosotros. Todos nos descarriamos, todos nos huimos de ti, todos tratamos de imponer nuestra voluntad y hacer lo que queríamos. Pero a ti te agradó escoger un pueblo, a ti te agradó enviar tu Hijo, a ti te agradó salvarnos, Señor, a pesar de nuestra rebelión. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y no nos alcanzará la eternidad para agradecerte tus abundantes misericordias para con nosotros. Ayúdanos en este mensaje, ayúdanos a disfrutar de tu amor, de tu elección, ayúdanos a afianzar las promesas que nos has dado, ayúdanos a descansar en tu fidelidad, sabiendo de que si tú has comenzado en nosotros la buena obra, luego la vas a perfeccionar hasta el día final. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. En nuestro último encuentro comentamos sobre un mensaje radical que Jesús pronuncia para depurar a una multitud. El Señor enseñó a sus discípulos que Él exige lealtad exclusiva y que deben todos tomar la cruz e ir en pos de Él. Y si en algún momento pensamos que no podemos y que es demasiado alto el ideal, debemos apelar a la gracia para confiar en lo que Jesús ganó y para confiar en que la herencia se nos dará en el cielo por la obra de Jesús y no por la habilidad nuestra. Hoy vamos a cambiar de tema. Es impresionante. De ese mensaje radical de Jesús pasamos a hablar de el amor inmenso que Dios tiene por sus hijos perdidos. Y todo esto comienza porque los fariseos y escribas comienzan a murmurar contra Jesús. Jesús nos va a enseñar hoy que nuestro Padre amante nos busca, nos encuentra y nos salva. Y cuando esto sucede, hay gozo en los cielos y en todo el universo cuando un pecador se arrepiente. Hoy disfrutaremos de esta salvación, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Dios salió a buscarnos cuando estábamos perdidos. Dicho esto, vamos a ver el contenido y vamos a tener 3 encabezados. Después les voy a explicar por qué los textos están distribuidos de esa manera. Número 1, Jesús recibe a los pecadores en el verso 1-2. Número 2, los perdidos son buscados en el verso 3, 4, 8 y del 11 al 16. Y por último, los perdidos son encontrados
en el verso del 5 al 7, el 9 al 10 y del 17 al 32. Desgraciadamente, hoy tenemos que leer todo un capítulo. So, voy a necesitar la ayuda de ustedes. Bien. ¿Quién tiene el micrófono? Por favor. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Muy bien. Lo primero que tenemos aquí es la introducción de lo que está ocurriendo, y esto sirve de base para que entendamos por qué Jesús va a decir lo que va a decir a continuación. ¿Y qué está sucediendo? Bien, pues nada, pues los recaudadores de impuestos y los pecadores se estaban acercando a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar diciendo de que Jesús los recibía y que peor, Jesús comía con ellos. Ahora, cuando la Biblia menciona esto, tenemos que prestar especial atención a que los recaudadores de impuestos no eran, eran un tipo de personas muy particulares. ¿A qué me estoy refiriendo? Eran los que cobraban las tarifas, no solo los impuestos, sino cualquier cosa que se cobrara para el Imperio Romano o incluso para el gobierno, los gobiernos locales, o sea, el impuesto que cobraba Herodes o cualquier otra contribución que se exigía del pueblo, o el impuesto romano, o cualquier cosa que se le cobraba al pueblo, eran los recaudadores de impuestos los que se dedicaban a cobrar a la gente. Pero esto no es un problema, o bueno, para los judíos era bastante problema, pero ese no era el mayor de los problemas, sino que estos recaudadores de impuestos eran un poco tramposos y le ponían de más. Suponga que el gobierno exigía 10, ellos ponían 15 o ellos ponían 11 y iban cobrando un extra a cada persona que contribuía, y de esta manera los recaudadores de impuestos se enriquecían. En otras palabras, ellos extorsionaban al pueblo. ¿Qué? ¿Perdón? Mateo era un recaudador de impuestos. Muy bien. Ahora, esto hacía que los recaudadores de impuestos eran especialmente odiados, no solo por los escribas y fariseos, sino que eran odiados por todos. No los aguantaban, no los soportaban. Eran, a pesar de que tenían una posición económica buena y que para el Imperio Romano tenían un alto nivel social, para los judíos eran lo más bajo y lo más detestable de la sociedad. Por otro lado, Lucas menciona pecadores, o sea, recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Pero estos pecadores no podemos entender como simples pecadores. O sea, nosotros somos una iglesia de teología reformada y tendemos a considerar que todos somos pecadores. A pesar de que somos regenerados, nos mantenemos pecadores. Ya está. Y esto es un conocimiento común que nosotros damos por sentado. ¿Ya? Sin embargo, el pecador que se está refiriendo aquí el texto es algo más que la universalidad de ser todos pecadores. Estos pecadores podría llamarles como que estaban por fuera de la ley. ¿Qué significa por fuera de la ley? Había una sección judía del pueblo que cumplía con las leyes del judaísmo y usaba los medios de su religión para resolver el problema ritual y el problema del pecado. Ellos reconocían que el pecado y la depravación producían cierta clase de contaminación ritual, y por eso la religión proveía de medios para poder librar este problema y poder estar, digámoslo así, lo mejor que se podía delante de Dios. Sin embargo, estos pecadores habían renunciado por completo a los medios disponibles y se habían alejado de la religión y básicamente estaban viviendo su vida como les daba la gana. Es lo que nosotros hoy llamaríamos las personas impías, las personas que no tienen ley, las personas que no les importa Dios ni les importa nada y viven su vida a su manera, ¿sí? Esta es la clase de pecadores que se está refiriendo aquí. Ahora,
Este tipo de gente, los recaudadores de impuestos y esta clase específica de gente pecadora, desalineada de la religión y de los medios, provocaban en los fariseos y en los escribas cierta, y voy a decirlo así, con un poco de temor, cierta justificada repulsión. ¿Por qué? Porque ellos, al ver que esta gente eran los más pecadores de su sociedad, acumulaban para sí mismos una gran impureza ritual, y entrar en contacto con ellos haría que la persona que entraba en contacto con ellos se iba a contaminar ritualmente hablando, y iba a como absorber cierta clase de contaminación. Fíjense si esto puede ser preocupante para un fariseo y un escriba de estos tiempos, que ellos llegaban a pensar que si este tipo de pecadores y recaudadores de impuestos tocaban un alimento y después venía el fariseo y lo tocaba, ya la impureza se le pasaba nada más por ese toque. Para lo que nosotros hoy pensamos que son bacterias y viruses en un alimento, ellos pensaban que era impureza ritual, y el camino por el que andaban, las casas donde vivían, si los fariseos y los escribas tenían contacto con estas cosas, parte de esa depravación se les pasaba a ellos. Por tanto, no podemos agarrar hoy a los fariseos y a los escribas y condenarlos totalmente por despreciar a este tipo de personas. Ellos consideraban que este tipo de personas eran una amenaza flagrante a la pureza que debían mantener el judío medio que vivía en los tiempos de Jesús. Sin embargo, ellos ven a Jesús relacionarse con este tipo de personas sin ningún escrúpulo. Jesús no estaba preocupado por la impureza ritual. Jesús no estaba preocupado de que algo de esta corrupción se le pegara, como si esto fuera posible. Es evidente que no. Y él simplemente se relacionaba con este tipo de gente, y los fariseos y los escribas, yo diría que justificados por su contexto, critican y murmuran contra Jesús por causa de este comportamiento. Ahora, la respuesta a Jesús es genial, porque Jesús, que se había ocupado en semanas anteriores a decir que esta cúpula gobernante estaba totalmente desacreditada delante de Dios y que Israel había sido totalmente abandonado, Jesús ahora pasa a decirles a ellos que ellos están abandonados y descalificados para el reino de los cielos, para el banquete celestial y para todo lo que hemos estado hablando. Sin embargo, esta gente pecadora que se está acercando a Jesús son los perdidos que Jesús ha venido a buscar. Es impresionante. Y el Señor les predica o les enseña una parábola. Y usted va a decir, ¿una? Ahí hay 3 parábolas. Bueno, no, hay solamente una. Una parábola les predica por medio de 3 historias, que las 3 historias son una unidad. Quiere decir, las 3 historias que el Señor va a proceder a contar en forma de enseñanza parabólica son una cosa y la misma. Y este pensamiento será ascendente. A medida que pasa una historia a la otra, el argumento asciende en complejidad. Y en esta historia, el punto central, y si alguno de ustedes está escribiendo, lo puede escribir porque no está en la pizarra. El punto central de esta historia es el inmenso amor de Dios por los perdidos, la divina iniciativa al buscarlos y las acciones salvadoras para con ellos. Este es el tema central de la historia aquí. ¿Sí? Lo repito. El punto central de esta historia es el inmenso amor de Dios por los perdidos, la divina iniciativa al buscarlos y las acciones salvadoras para con ellos. ¿Sí? Ahora, dicho esto, es lo que tengo aquí en estos 3 puntos que están aquí. Vamos a tratar las 3 historias a la vez. Por eso es que
vamos a leer el capítulo completo, ¿sí? Y si usted atiende el verso 3 del capítulo, el verso 3, usted se va a dar cuenta que Lucas dice esta parábola, les refirió esta parábola. ¿En qué persona está eso? Eso está en singular. Por tanto, para Lucas, las tres historias son una historia o una parábola. Si usted va a su Biblia, ahora mismo, usted va a ver que dice la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Así dice. Sin embargo, esto es el encabezado que los hombres pusieron a esa sección de la escritura. Pero nosotros entendemos, y Lucas lo entendió así, que esto es toda una unidad y la historia 1, la 2 y la 3 son una y la mismas. ¿Sí? Y es por eso es que él dice, le refirió esta parábola en singular. Por tanto, la trama es la misma. Un perdido, alguien que busca y salva, y regocijo después que es encontrado. Estudiaremos las historias, ya como les dije, a la vez. Y en el encabezado siguiente vamos a ver la primera parte de estas tres historias. Y en el último encabezado vamos a ver la última parte de estas tres historias. Más o menos entienden lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver la primera parte de estas tres historias. Que la primera parte se encuentra en los versos 3, 4, 8 y del 11 al 16. Entonces, pásale a Katie y Katie va a leer la próxima diapositiva y después Anita va a leer la próxima diapositiva porque es una sección larga para que Katie no la tenga que leer sola. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hombre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Muy bien. Lo primero que tenemos que analizar aquí es que la historia o estas tres historias tienen un pastor, una mujer y un padre. ¿Sí? Un pastor, una mujer y un padre. Estos tres personajes son uno y el mismo. Cada uno de ellos pierde algo. Como ya lo habíamos adelantado, la enseñanza aquí es ascendente. Esto significa que el pastor pierde menos que la mujer, pero el pastor y la mujer pierden menos que el padre. Por ejemplo, el pastor pierde el 1% de sus ovejas, pero la mujer pierde el 10% de sus monedas, pero el padre pierde el 50% de sus hijos. Por tanto, a medida que la historia cambia, el argumento asciende y se intensifica. Lo repito, el pastor pierde menos que la mujer y ellos dos juntos pierden menos que el padre. Ahora, el pastor tiene una crisis laboral. Ya, él es pastor y de las 100 ovejas que tienen, por cierto, 100 ovejas en un rebaño es un rebaño bien grande. De hecho, estuve revisando que este hombre no podía estar solo. Este hombre debió haber tenido más personas que le ayudaran con un rebaño tan grande. Ahora, este hombre tiene una crisis laboral, tiene una crisis en el trabajo. Sin embargo, la mujer tiene una crisis patrimonial. ¿Qué significa?
de lo que ella poseía. Hay algunos que dicen que a lo mejor era la dote o a lo mejor era un dinero que había ahorrado, lo que fuera. Ella poseía 10 monedas y de esas 10 monedas se les pierde una. Pues tiene una crisis patrimonial. El padre tiene una crisis familiar porque de los 2 hijos que tenía, un hijo básicamente le dice: me sirves más muerto que vivo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Normalmente los hijos tienen que esperar a que los padres mueran para a tener la herencia. Los hijos míos, olvídense que yo lo voy a gastar todo antes de morirme. Pero normalmente los padres le dejan herencia a los hijos, pero tienen que morirse primero los padres. Pero este hijo quería tomar la herencia en vida. Tú estás haciendo esa cara porque a ti no te dejaron nada. Sorry about you. ¿A ti tampoco? Ok. A Kairi no te voy a preguntar. Tus padres están vivos, gracias a Dios. Ahora, cuando leía este pasaje, me di cuenta que cuando la pareja primera cayó en el Edén, el pecado que entró en la vida de Adán y Eva les trajo una crisis similar a la que Jesús está describiendo aquí. El hombre ganó una crisis laboral porque Dios le dijo: con el sudor de tu frente vas a ganar el pan con el que te vas a sostener. La pareja completamente tuvo una crisis patrimonial porque fueron expulsados del huerto del Edén, que era el ambiente de bendición en el que Dios lo había puesto. El huerto contenía todo lo que ellos necesitaban para tener una vida feliz. Y una vez que cayeron en pecado, fueron expulsados, pues tuvieron una crisis patrimonial, pero también tuvieron una crisis familiar, o yo diría que matrimonial, porque Dios le dijo a la mujer que ella para siempre intentaría usurpar el lugar de liderazgo del marido y que esto resultaría en el que el marido se enseñorearía de ella y prácticamente la dominaría. Quiere decir, iba a crear una incongruencia en el matrimonio, el pecado que iba a hacer que la situación matrimonial resultara en crisis. ¿Sí? Esta es la situación que comienza la historia en la parábola. Tienen una crisis laboral, una patrimonial y una familiar que asciende en gravedad. Ahora, ¿qué es lo que pierden? ¿Qué es lo que pierden estas 3 personas? El pastor, la mujer y el padre. ¿Qué pierden? Bueno, uno pierde una oveja, la otra pierde una moneda y el otro pierde un hijo menor. Ahora, lo interesante aquí es la causa de que esas 3 cosas se pierdan. En el caso de la oveja, la causa es instintiva, no racional. ¿Qué significa? ¿Por qué una oveja se perdería de un rebaño? Ciertamente porque la oveja es tonta. Yo no sé, no estoy diciendo nada fuera de lo normal. Si ustedes se acuerdan cuando Martín nos dio los estudios expositivos del Salmo 23, eso lo dijo Martín. Pueden ir al YouTube y ver, a la página de Facebook de la iglesia y ver los mensajes. Martín dijo que las ovejas eran tontas, que las ovejas si caían con las patas para arriba no se podían enderezar, que las ovejas no encontraban el camino a casa, eran animalitos torpes que dependían del cuidado del pastor. Por tanto, ¿por qué una oveja se apartaría del rebaño? Porque es absolutamente tonta. Y una vez perdida, no es como un perro o como un gato que tienen un instinto que los permite regresar a casa. Las ovejas no. De hecho, la oveja cuando se ve perdida, la oveja entra en un tipo de estrés que hace que se quede allí y de allí no se mueva y posiblemente sea víctima de depredadores o de la muerte porque no es capaz de regresar a casa sin sin la ayuda del pastor. Son animales que hay que dirigirlos, ellos no se dirigen solos. Ya, por tanto, ¿por qué se perdería una oveja?
Bueno, por una causa instintiva no racional. La oveja no tiene raciocinio. A lo mejor vio algo que le pareció hierba o algo que le pareció agua y se acercó y el rebaño se movió y la oveja se quedó detrás. O a lo mejor algo la asustó y la oveja se separó y cuando vino a ver ya estaba demasiado lejos del rebaño. ¿Quién sabe? Pero debe haber sido una causa instintiva no racional. Ahora, la moneda. ¿Por qué una moneda se pierde? La moneda tiene menos que la oveja. La moneda ni siquiera está viva. Por tanto, la causa es una causa circunstancial no relacionada. ¿Qué quiere decir? No fue culpa de la moneda perderse, simplemente se perdió. ¿Por qué? No lo sabemos, pero la moneda se perdió. A lo mejor alguien entró en la casa, tropezó donde estaban las monedas y cayó una de ellas, o a lo mejor la mujer tuvo un descuido. No se sabe, pero la moneda se perdió. ¿Sí? Y en el caso del hijo menor, sí hubo una abierta rebeldía voluntaria. El hijo se rebeló contra su padre, contra el amor de su padre, contra el cuidado de su padre y dijo, nada de esto me interesa, dame la parte que me toca, voy a ir a vivir mi vida fuera de tu regla, fuera de tu alcance, fuera de tu compañía. Y el hijo abiertamente se fue. ¿Sí? Esas son las tres cosas que se pierden en la historia. Ahora, vamos a hablar qué es lo que todavía tenía, todavía tenían los que perdieron algo y qué estaban dispuestos a dejar atrás por tal de encontrar lo que habían perdido. Bien, el hombre todavía tenía 99 ovejas. De hecho, leí comentaristas que dicen que en los tiempos de Jesús, donde habían muchos pastores, están convencidos de que estos pastores habrían estado de acuerdo que nadie en su sano juicio iría atrás una oveja si todavía te quedaban 99 ovejas. Es como decir, tengo 99, ¿por qué me voy a preocupar por la una que se perdió? Sin embargo, acuérdense de que estamos hablando aquí en esta historia, y dije desde el principio que el punto central es el inmenso amor de Dios por los perdidos, la divina iniciativa al buscarlos y las acciones salvadoras para con ellos. ¿Qué quiere decir? Aquí el tema de la historia recae en que Dios ama tanto eso que se ha perdido, que Él va a hacer y renunciar a lo que tenga que hacer y a lo que tenga que renunciar por tal de salvar a quien perdido se encuentra. ¿Lo ven? Ahora, la mujer tenía todavía 9 monedas. Sin embargo, ella renunció a su tranquilidad y a su descanso y dicen que barrió toda la casa. Espero que las casas en aquellos tiempos no hayan sido demasiado grandes y no lo eran de hecho. Y dicen que barrió y revisó ya hasta encontrar su moneda. ¿Y a qué renunció o qué tuvo que dejar atrás el padre? Que perdió a su hijo. Bueno, pues al otro hijo. Porque si usted va a leer hoy la historia y usted se va a dar cuenta que el hijo tiene reclamos. El hijo mayor, el que se queda con el padre, tiene reclamos porque el padre no le ha retribuido adecuadamente y no le ha reconocido por su fidelidad. El padre simplemente lo único que pensaba era en el hijo que se había ido y cuando el hijo que se había ido iba a regresar. ¿Sí? Esto es lo que perdieron y lo que retuvieron y lo que estaban dispuestos a renunciar por tal de ganar lo que se había perdido. Y por último, en este encabezado, lo último que tengo que decir es que el pastor y la mujer buscan mientras que el padre espera. Ahí hay un cambio de acción. El pastor y la mujer buscan y el padre espera. ¿Por qué? Porque, ya lo dije ya, la oveja era imposible que pudiera regresar por sí misma al rebaño. Y la moneda era imposible totalmente de que regresara con las otras 9 monedas. Y esto habla de la incapacidad del perdido para ser encontrado. Sí, y a veces encontramos religiones que tienen un ABC, que tienen un paso 1, paso 2 y paso 3, para que un perdido pueda ser encontrado. Esto es un absoluto disparate. La oveja no tenía capacidad alguna, ni tampoco lo tenía la moneda para hacer algo de sí mismo para ser encontrado.
es la iniciativa del pastor y la iniciativa de la mujer, y yo diría la persistencia de encontrar lo que se había perdido, lo que hacen que esta oveja y esta moneda puedan ser encontrados. Pero ellos por sí mismos nada podían hacer. Pero en el caso del hijo, el hijo se fue voluntariamente. Ahí sí hay una acción racional, hay una resolución establecida. El hijo voluntariamente rechazó a su padre, ¿sí? Rechazó a su padre y voluntariamente se fue. Por tanto, el padre directamente no busca al hijo, él simplemente lo espera. Ahora, lo hermoso de esta historia es que hay algo que todavía indirectamente sí busca al hijo menor. ¿Qué es? El amor del padre. ¿Qué es? El cuidado del padre. Las bendiciones que tenía con su padre. Y esto lo vamos a ver en el próximo encabezado. Pero toda la historia detrás que tenía el padre y el hijo menor es lo que hace que el hijo menor pueda regresar con su padre. De cierta manera, el padre no lo busca, el padre lo espera, pero su amor y su deseo por reencontrarse con su hijo terminan encontrándolo y haciéndolo volver en sí. ¿Sí? Ahora, vamos a leer, y tengamos un poquito de paciencia porque aquí hay que leer bastante. Vamos a leer las próximas citas. Pasa el micrófono y no se lo vuelvas a dar a Isaac porque él está jugando con el magnet y eso después se termina viendo en el video. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que, de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando le encuentra, reúne a las amigas y vecinas, diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien, dale a mamá. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestido, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos, y regocijémonos. Ajá, pásala, Katie. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Ok, Anita. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Muy bien. Gracias a todos. Muy bien.
la oveja y la moneda son encontradas y el hijo regresa con su padre. Las dos primeras demuestran el amor inmenso que Dios tiene por el perdido. Dios lo busca hasta que lo encuentra. Aquí la historia es impresionante, pues ni la oveja perdida ni la moneda pueden hacer nada por ser encontradas. La iniciativa y acción del que busca garantiza la supervivencia del que está perdido. Esto es una viva imagen de Dios, nuestro Padre, que nos busca aún cuando nosotros no hemos nacido. Y una vez en este mundo nos encuentra aún cuando somos pecadores y ni un solo átomo de nosotros quiere ser encontrado ni salvado. Miren lo que dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y cargó nuestros pecados, ninguno de nosotros había nacido. No habíamos todavía pecado, pero ya Dios estaba poniendo el pago por los pecados nuestros y nos salvó en amor antes de nosotros haber sido concebidos. Este es un Dios que nos busca antes y mucho más. Si lo quiero llevar al extremo, les podría decir que Dios nos buscó antes que el tiempo fuera tiempo. Porque antes de la fundación del mundo, Dios hizo lo que nosotros conocemos como el pacto de redención, que fue un acuerdo trinitario en el cual Dios salvó a su pueblo. Antes que hubiera universo, antes de que hubiera pecado, antes de que ninguno de nosotros lo hubiera necesitado, ya Dios tenía un plan para encontrarnos y salvarnos. ¿Sí? Ahora, la última escena, la del hijo pródigo, demuestra el inmenso e inescrutable amor de Dios que espera. Para que esta imagen gane coherencia, tenemos que suponer que el hijo está en una condición de hallado previa a volverse a perder. ¿Qué quiero decir? La oveja y la moneda se perdieron y luego fueron encontrados. Pero el hijo estaba con el padre. Aquí ya no es como el pecador perdido que es encontrado por Dios. No, aquí es como el creyente desobediente que rechaza a Dios y va tras el mundo en una abierta rebeldía y falta de gratitud. Eso es lo que necesitamos entender de esta parte de la historia para que gane todo el esplendor que necesitamos. Esta ida voluntaria y rebelde desprecia el amor inicial del Padre y todas las bendiciones relacionadas. Acciones y bendiciones que indirectamente continúan buscando al hijo perdido, porque al volver en sí, apela a ellas y en su anterior posesión, aunque no se siente digno, decide regresar y pedir clemencia. ¿Qué quiere decir con esto que acabo de leer? El hijo estaba perdido, pero la memoria del amor del Padre, la memoria de las bendiciones que tenía cuando estaba con su padre, la memoria de toda la dedicación y el amor que recibía de su padre hizo que tuviera un punto de reflexión y dijera: aquí estoy deseando comer algarrobas, pero con mi padre cualquier jornalero, cualquier trabajador, cualquier criado vive mejor que lo que estoy yo viviendo ahora. ¿Y por qué pudo tener esa deducción? Porque había tenido historia antes con el Padre. Una historia de amor, una historia de dedicación, una historia de comprensión, una historia de bendición, una historia compartida. Por eso es que digo que la oveja y la moneda reflejan al pecador perdido que es encontrado por Dios. Pero la historia del padre que pierde al hijo es la historia del creyente que se va y le da la espalda a Dios por rebeldía abierta e ingratitud. ¿Sí? Ahora, cuando el hijo del padre, el hijo menor del padre, piensa en todo esto, decide regresar y decirle al padre: hazme como uno de tus trabajadores. Sin embargo,
Cuando estaba dispuesto a dar todo un discurso, el Padre lo abraza, el Padre lo besa, el Padre se mueve a compasión, el Padre le vuelve a vestir con vestiduras de hijo, le vuelve a poner el anillo como señal de autoridad y el Padre le devuelve todas las bendiciones que antes había tirado en su cara. Esto refleja que Dios es paciente y longánimo para con todos los suyos. Y las 3 escenas en su totalidad conforman la parábola, que son un fortísimo consuelo de que Dios no fracasará en su búsqueda por nosotros. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo de que nadie perezca, sino que se vengan al arrepentimiento. Sí, Dios es paciente para con el escogido y le da el tiempo para que el escogido se arrepienta y se salve. Hay algunos comentaristas, y esto lo digo como una col dentro de la lechuga, que ven esta historia del hijo pródigo como que hace una énfasis en el arrepentimiento. ¿Sí? Yo no lo veo así. Generalmente cuando yo analizo las parábolas trato de encontrar una idea central y regirme solo por ella. No trato de sacar demasiadas ideas porque me complica el significado de la parábola. Y como les dije al principio, la idea central de esta historia o de estas 3 historias es el inmenso amor de Dios que busca y salva lo que se ha perdido. Tiene que ver con su iniciativa y tiene que ver con los medios para salvar que tiene Dios para con el que se pierde. ¿Sí? Ahora, ya fue encontrada la oveja, ya fue encontrada la moneda y ya el hijo regresó con su padre. En las 3 historias, ¿qué viene después de eso? Viene celebración. ¿Sí? El hombre se goza por su oveja y llama a los que están con él para celebrarlo. La mujer hace lo mismo y el padre mata al becerro engordado y hace también un banquete. Y en los últimos días estuvimos viendo de que Jesús le había dicho a Israel que ellos habían perdido el banquete celestial, pero los que estaban fuera, los que estaban olvidados por la sociedad, los ciegos, los cojos, los desvalidos, los que estaban tirados por las calles, esos fueron tomados y llevados al banquete en lugar de los que habían sido inicialmente invitados. Y eso se cumple en esta parábola cuando vemos que los pecadores se arrepienten y hay gozo y celebración desde el cielo hasta la tierra. Porque Jesús dice, cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Y después dice, cuando un pecador se arrepiente hay gozo delante de los ángeles. Y aquí vemos al Padre haciendo toda una fiesta en su casa con cordero, con el becerro gordo y todo, para celebrar el regreso de su hijo. ¿Qué quiere decir? Toda esta historia, 3 historias, terminan con celebración absoluta. Es el clima de la enseñanza. Y vamos a retroceder un pequeño momento al principio y vamos a preguntarnos, ¿cómo empezó todo esto? Con los fariseos y escribas murmurando contra Jesús por su acercamiento a las personas más despreciadas y marginadas de su tiempo. ¿Cómo lo contrarresta Jesús con una parábola que contiene una triple historia que demuestra que no importa cuán perdido esté alguien, Dios va a encontrarlo y va a salvarlo? Y cuando esto haya acontecido, habrá fiesta, banquete y regocijo, desde el cielo hasta la tierra. El gozo será grande y el festejo será universal. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre amante que busca los suyos y si los busca, los encuentra. Y si estos vuelven a perderse, los vuelve a encontrar. Pero Dios no falla en su propósito y no hay nada en el universo que frustre sus planes. Dice Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Hay una celebración universal cuando los pecadores son encontrados por Dios. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos hoy.
si los perdidos se salvan, ¿qué les sucede a los justos? Y tú vas a decirme, esa pregunta está un poco rara. Pues, ¿qué le va a pasar a los justos? Bueno, para entender lo que quiero decir, tenemos que entender quiénes son los justos en el pasaje que estamos estudiando. ¿Sí? Y los justos, y vamos a ponerle 2 comillas, por si acaso, los justos son los escribas y los fariseos. Pero esta gente no eran justos porque lo eran justos porque ellos pensaban que lo eran. ¿Sí? Ellos son los que desencadenan toda esta enseñanza, pero también es el hijo mayor de la historia. El hijo mayor de la historia regresa del trabajo, siente la música, siente las danzas, siente el festejo y pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando de que tu hermano regresó y tu padre ha hecho una fiesta. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre se niega a entrar al banquete, se niega a entrar a la casa. Este hombre en la historia ocupa el papel de los fariseos y los escribas que estaban murmurando contra Jesús y que no querían que Jesús se relacionara con los cobradores de impuestos y con los pecadores. Ellos eran los que no querían entrar al banquete. Ellos eran los que se sentían ofendidos porque supuestamente los justos de la historia eran ellos. ¿Sí? Ahora, si usted se da cuenta y lee el pasaje después con detenimiento, porque ahora lo leímos demasiado rápido, usted se va a dar cuenta de que Jesús cierra la historia y nunca supimos si el hijo mayor llegó a entrar o no al banquete. La historia queda como las películas de suspenso. No sabemos qué fue lo que pasó. No sabemos si llegó a entrar, no sabemos si se quedó fuera. Pero históricamente hablando, sabemos que los fariseos y los escribas sí se quedaron fuera. Los fariseos y los escribas terminaron crucificando al Señor de la Gloria, y la nación de Israel eventualmente en el año 70 desaparece por juicio de Dios, porque esta gente agarraron al Mesías y lo crucificaron y lo mataron. Estos fariseos y escribas se negaron a entrar al banquete, como ya lo hemos estado diciendo. Siguiendo esta línea de pensamiento, los justos de esta historia se pierden, quedan fuera de la celebración. Los que estaban perdidos son encontrados, y estos que supuestamente no estaban perdidos, ciertamente ahora lo están. Lo cierto es que nadie jamás se va a salvar si confían en sí mismos. ¿Sí? Miren lo que dice este pasaje de Juan, muy interesante. Y dice, Juan 9, del 39 al 41. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Jesús les dijo, fuera el ciego. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y les dijeron, escuchen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El Señor está diciendo aquí, yo vine a abrirle los ojos a los que estaban ciegos, y a los que veían vine a cerrárselos. Y el Señor está diciendo, la cúpula de los justos de esta nación se va a perder, la salvación y el banquete. Sin embargo, los perdidos serán encontrados y entrarán en lugar de aquellos que rechazaron la invitación a la fiesta. ¿Sí? Ahora, antes de terminar, quiero hacer una nota de advertencia. Y la nota es para nosotros, los que ahora formamos parte del pueblo de Dios. Y tenemos que ver esta enseñanza y aprender que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos menospreciar a los perdidos. ¿Sí? La religión no puede convertirse en una casta de santurrones que desprecie a sus semejantes y peor, se sientan superiores y en capacidad de emitir juicios. Cuando te sientas que eres algo, mira a la cruz y date cuenta de lo que Cristo tuvo que hacer para salvarte. ¿Sí? Pero si no fuera por Cristo, si no fuera por Dios que salió
a buscarnos, nosotros seríamos exactamente igual que los pecadores que nos rodean. Pensar que somos mejores por el hecho de ser salvos es arrogancia de la peor especie y posiblemente una señal que indica que estamos en el lado equivocado. ¿Saben cuál lado? Están en el lado de los fariseos y los escribas. Nosotros como creyentes, sabiendo de que hemos sido objeto de abundante gracia de Dios, tenemos que mostrar amor y compasión. Tenemos que salir en la búsqueda de los perdidos y tenemos que reconocer que lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. Sí, no hay nada peor que un arrogante religioso que mira a los pecadores con desprecio. Miren lo que dice el texto. Esto... No cambié la diapositiva, ¿verdad? Ahí va. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros. Escucha. Para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Ahora mira como Pablo dice. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pablo está diciendo, todos los que estamos aquí porque Dios nos ha dado mucho. Ahora que estás en otra posición, ¿vas a menospreciar a aquellos que están todavía perdidos? Esto es arrogancia de la peor especie. ¿Sí? Y tengo otro texto más. Y dice Judas 1 del 22 al 23. Y tener misericordia de algunos que dudan. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Aquí Judas dice, van a haber pecadores que van a estar reprobados. Van a haber pecadores que ya uno nada más de verlo sabe que lo único que pueden esperar es del juicio de Dios. Pero ¿cuál debe ser nuestra reacción hacia ellos? Mira como dice Judas, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Sí? Concluyo. No hay peor condición humana que aquellos que se creen superiores a otros. ¿Cuánto puede torcer el pecado a alguien que desfigura su imagen de tal manera que se percibe agradable, merecedor y en posición para juzgar? ¿Qué tanto se puede degradar una religión que no busca al perdido, sino que se asegura de que no sea encontrado? Esa era la condición de los escribas y de los fariseos. Pero Jesús vuelve a mostrarle que mientras él y los perdidos hacen fiesta por el amor de Dios, ellos están afuera. Ahí va. Para Dios no importa el cómo te has perdido, ni el cuánto. No importa la distancia que los separa, ni el tiempo que has actuado contra de él. El tiempo no había comenzado cuando Dios salió a buscarte. Todavía no habías nacido ni cometido tus peores pecados cuando Cristo murió por ti en una cruenta cruz. Tu padre y tu madre pueden dejarte, pero Dios no te dejará. Él sale en tu búsqueda y te encuentra, te salva y se goza en tu salvación. El universo entero se goza y estando ya en su mano, nadie puede arrebatarte de él. ¿Sí? Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Tu iglesia se goza de los dones recibidos. Tu iglesia te agradece por el amor mostrado. Ayúdanos, Señor, a ver todas estas cosas con humildad y a reconocer que no ha sido por nosotros, sino por tu mano. Que no ha sido porque teníamos habilidades, ni porque éramos más valiosos, ni porque tú en alguna manera o forma nos necesitaras. Todo ha sido por gracia, todo ha sido porque te ha placido, todo ha sido porque tú quisiste salir en pos nuestro y encontrarnos.
salvarnos y gozarte en nuestra salvación. Te atribuimos gloria, honra y honor por todas estas cosas. Ayúdanos a mirar a los demás con misericordia. Ayúdanos a reconocer que simples somos vasos tuyos y que lo que tenemos de ti lo hemos recibido. Que podamos mostrar, Señor, compasión con aquellos que se pierden y llevarles también la buena noticia de que tú tienes para ellos también lo mismo que has sido capaz de dar por nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.